llave, saludos. Como siempre me gusta ahondar en información e investigar para compartirlo con ustedes. Hay una inquietud que tengo desde hace bastantes días y que sé que es un elemento fundamental en todo lo que tiene que ver con la controversia que tiene en estos momentos Estados Unidos con Venezuela, porque Venezuela no es la que tiene la controversia, y uno de los elementos que yo vengo diciendo desde que se inició todo esto en el mes de septiembre, uno de los elementos que impediría a Estados Unidos invadir a Venezuela o atacarla, o realmente hacer cualquier acción militar en contra de nuestro país. Y es que lamentablemente hay mucho ignorante que además tiene acceso a publicar contenidos en las redes sociales, y más aún algunos palangristas pagados por los grupos de la extrema derecha inventando cuentos y generando potes de humo. ¿Saben cuál es uno de los peligros más grandes que afrontaría Estados Unidos y el mundo en general si se llegara a suscitar un ataque, una invasión, un bombardeo, una extracción o alguna acción quirúrgica de parte de Estados Unidos en contra de Venezuela? Que Venezuela responda, como han respondido en otras oportunidades de otros países, y es atacando sus propios pozos petroleros. Déjenme primero darles un recuento y después les digo las consecuencias que esto traería al mundo. Consultándole a la inteligencia artificial tenemos lo siguiente. A continuación te hago un recuento claro, ordenado y documentado de los casos más conocidos donde Estados Unidos buscó intervenir directa o indirectamente en países petroleros y en los cuales los líderes de esos países ordenaron incendiar o volar pozos petroleros como táctica militar o política. También incluyo alcance y consecuencia. Número 1, Kuwait, en 1991. Contexto: en 1990, Irán invade Kuwait. Estados Unidos lidera una coalición internacional para expulsar a Irak. Al retirarse, en 1991, Saddam Hussein ordena incendiar los pozos petroleros kuwaitíes. Objetivo de la destrucción: crear caos ambiental y económico, dificultar el avance de las fuerzas estadounidenses y castigar a Kuwait destruyendo su principal recurso. Alcance: aproximadamente 600 a 730 pozos petroleros fueron incendiados o volados. Las llamas ardieron meses, consumieron millones de barriles diarios. Consecuencias ambientales: nubes de humos negros visibles desde el espacio, lluvia ácida, cielo oscurecido, contaminación masiva, daños severos a ecosistemas del Golfo y el desierto. Daños económicos: daños multimillonarios a la industria petrolera kuwaití, paralización global temporal del suministro desde Kuwait. Irak, 2003. Contexto: invasión de Irak por Estados Unidos, alegando armas de destrucción masiva. Saddam Hussein ya había empleado la táctica de incendiar pozos en el 91. Destrucción de pozos en el 2003. En menor escala que en Kuwait, varios pozos y oleoductos fueron incendiados en el sur de Irak, especialmente en... No se sabe con certeza si todos fueron orden directa de Saddam, porque fue sabotaje de fuerzas iraquíes, partes de grupos irregulares. Alcance: entre 9 a 20 pozos incendiados, dependiendo de la fuente. Repetidos ataques a oleoductos durante años posteriores. Consecuencias económicas: dificultaron la rápida recuperación petrolera de Irak tras la caída del régimen. Sabotaje del oleoducto Kirkuk-Ceyhan costaron miles de millones. Geopolítico: el petróleo se convirtió en el eje central del control territorial durante la ocupación. La percepción internacional de que la guerra tenía se incrementó. Libia, 2011. Amenazas de Gaddafi. Contexto: levantamiento de 2011 y posterior intervención de la OTAN liderada por Estados Unidos, como siempre. Libia es uno de los países con mayor reservas petroleras de África. ¿Hubo pozos volados? No se destruyeron masivamente como en Kuwait, pero Gaddafi amenazó públicamente con incendiar los pozos si fuerzas occidentales intervenían directamente. Hubo sabotajes menores en terminales petroleras por parte de distintas facciones. Consecuencia: caída del gobierno central y fragmentación del país. Producción petrolera colapsó y nunca se ha recuperado de manera sostenida. Usan los campos petroleros como herramienta de presión internacional. Casos relacionados: tácticas de tierra quemada petrolera. Aunque no directamente contra Estados Unidos, existen casos donde países petroleros han usado o amenazado con destruir infraestructura para evitar guerra. En Irán, en 1980 a 1988, en la guerra Irán-Irak, varias refinerías fueron atacadas por Irak. Irán consideró destruir instalaciones estratégicas para que no cayeran en manos enemigas. Relevante por el rol de Estados Unidos en apoyar a Irak directamente.
Arabia Saudita, 1990-1991, consideró volar instalaciones de Irak si lograban penetrar en su territorio, lo cual no ocurrió. Conclusión general, en la historia reciente, los casos realmente confirmados donde líderes de países petroleros destruyeron activamente pozos en un contexto donde Estados Unidos intervenía o estaba por intervenir son principalmente Saddam Hussein en Kuwait, 1991, Irak durante la invasión del 2003, sabotaje limitado pero significativo. Entonces, cualquier paralización por plazo medio o largo plazo de la actual producción petrolera de Venezuela, que aunque es muy inferior a la que teníamos hace 20 años atrás, no deja de ser representativa y es el equilibrio del precio del barril de petróleo en estos momentos a nivel de la OPEP Plus y el mundo en general, generaría una crisis de precios petroleros impresionante, donde se estima que lo mínimo que subiría, de acuerdo a varios estudios que consulté, el precio del petróleo, del barril, si hay una situación como esta, donde Venezuela salga del mercado, sea por las razones que sea, es de al menos un 20% del precio del barril. Esto repercutiría en las economías, especialmente de los países más consumidores, como Estados Unidos, que tienen una situación inflacionaria bastante delicada, con un impacto que pudiera ir del 20 al 40% de la inflación que tienen actualmente. Para Estados Unidos esto sería realmente destructivo, devastador en su economía, en su estabilidad política y en su estabilidad económica. De tal manera que cualquier acción de Estados Unidos que pudiera llevar a grupos tanto grupos regulares como irregulares del chavismo o de la revolución a ir contra los pozos petroleros, generaría un colapso mundial que afectaría prácticamente a todo el mundo. Porque los precios del barril de petróleo, acuérdense que tiene que ver no solamente con combustible, tiene que ver con otros derivados, incluyendo el plástico. De tal manera que son de estos elementos que se unen a los políticos, diplomáticos que hemos hablado anteriormente, que son elementos fundamentales para uno asegurar que Estados Unidos no puede invadir a Venezuela. En un caso hipotético, ¿cómo se traduciría eso a Venezuela? Bueno, estaríamos hablando de incendiar o volar pozos por ejemplo, en la faja del Orinoco, lo que es Carabobo, Junín, Ayacucho y Boyacá, en los campos tradicionales del Zulia que están en el lago de Maracaibo, en los terminales de exportación claves como José Amuel Cardón, entre otros, sabotear oleoductos y mejoradores que convierten el crudo extrapesado en mezclas exportables. No hace falta destruir absolutamente todo para causar un desastre. Basta con paralizar el corazón de la faja y los terminales. Impacto para Venezuela en lo económico, colapso total de los ingresos en divisa. El poco flujo de caja que queda hoy viene sobre todo por el petróleo directamente vía los acuerdos de Estados Unidos, Irán, etc. Si destruye los campos y terminales, pierdes años de producción futura, no son semanas. Reconstrucción carísima y lenta. Kuwait tardó meses en apagar unos 600 pozos incendiados y años en recuperar totalmente su capacidad, pese a tener dinero y aliados. Y ya hemos visto que Kuwait, con el apoyo de estos, no lo pudo hacer en corto plazo. Esto no se puede hacer en corto plazo. Esto no es verdad tampoco que Venezuela no tenga ni la tecnología ni la reputación contractual para hacerlo. Bueno, en general aquí hay un punto interesante, porque es lo que decía recientemente Colette Capriles: fragmentación territorial. Grupos armados, ELN, disidencias FARC, megabandas y pranes tendrían más espacio para controlar restos de infraestructuras, rutas de contrabando y minería ilegal. Si el régimen cae igual, un gobierno posterior se encuentra con un país sin aparato productivo clave para reconstruir. Y aquí se irían todos los aliados de María Machado. Todos. Impacto para Estados Unidos. Energía y mercado interno. A diferencia de los años 70, 90, hoy Estados Unidos es gran productor de petróleo. Más de 12 millones de barriles diarios en el 2023. Tiene acceso a otros grandes proveedores de crudo como Canadá, México y Medio Oriente. Por eso el impacto sería la molestia para ciertas refinerías del Golfo que adoran el crudo pesado venezolano, y la subida de los precios de algunas mezclas, lo que estamos hablando. Es decir, si esto sucede, Venezuela dejaría de ser interesante para los Estados Unidos. Están viendo la situación real y el pote de humo en el que está montado María Machado. Seguridad y migración. Aumento de la presión migratoria hacia Estados Unidos por la ruta del Darién y Centroamérica. Mayor justificación interna para políticas de fronteras más duras y acuerdos con México y Panamá. Impacto en el mercado petrolero mundial. Aunque Venezuela tiene muchas reservas, la producción es menor. Sin embargo, a 1 o a 2 años,
Si la destrucción es extensa, el mercado global se vería sumamente impactado. Subida de los precios, y sobre todo si coincide con otras tensiones en el Golfo Pérsico y Rusia. OPEC Plus podría aumentar producción para compensar y ya se habla de su capacidad ociosa en varios miembros. En largo plazo de 5 a 20 años se pierde una parte importante de la opción futura de Venezuela como proveedor estable una vez resuelto el conflicto. Inversores y empresas dirían, este país ya quemó su patrimonio una vez, voy a meter millones allí. Es decir, a ExxonMobil no le interesaría ya Venezuela y le darían una patada por el trasero a la señora María Machado y le preguntarían, ¿cómo me vas a pagar todo lo que te he dado? Bueno, en el impacto ambiental, ni contarle, larguísimo el análisis. ¿Tienen sentido estratégico para el gobierno venezolano? Desde el punto de vista frío, no. Para los Estados Unidos, desde cualquier punto de vista, no. ¿Te gusta mi contenido? Por favor, házmelo saber. Tus comentarios me permiten conocer otras opiniones y enriquecer mis próximos análisis. Y si este lo consideraste bueno para romper el cerco mediático, compártelo. Epa mi llave, te invito a que me sigas en esta cuenta nueva. Así podrás continuar escuchando mis análisis, en caso de que me saboteen esta por la cual me has seguido hasta ahora. Sígueme también por EpaMiLlave 2025 en Instagram. Así también como en YouTube.